El 19 de agosto de 2026, con Zandvoort a 2 días, Checo Pérez dijo algo. No en una rueda de prensa, no en una entrevista espontánea en el paddock. En el comunicado oficial que Cadillac publicó antes del primer GP de la segunda mitad de la temporada. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban escuchar de un piloto que lleva 11 carreras sin sumar un solo punto. No fue una disculpa. No fue un análisis de por qué las cosas no salieron como deberían. No fue el discurso de alguien que intenta gestionar expectativas a la baja para que cuando lleguen los mismos resultados de la primera mitad nadie se sorprenda. Fue esto. La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también espero algunas grandes oportunidades. Y no puedo esperar para comenzar. No puede esperar. Esa frase, con todo lo que pasó en la primera mitad, con 11 carreras sin puntos, con Graeme Lowdon, que salió del equipo en el parón. Con el mercado de pilotos generando rumores de Williams, Aston Martin y Alpine, con toda la presión que rodea a un piloto que en su primer año de regreso a la Fórmula 1 todavía no cruzó la línea de llegada dentro del top 10. Con todo eso encima, Checo dice que no puede esperar para comenzar. Eso no es una frase de protocolo. Eso es Checo Pérez siendo exactamente el piloto que prometió a los 15 años que no se volvía a México hasta ser campeón del mundo. Las 3 frases que lo dicen todo. Y ahora hay que analizar las 3 declaraciones que Checo publicó porque cada una dice algo específico sobre el estado real del piloto antes de Zandvoort. La primera, después de una intensa primera mitad de la temporada, es bueno que todos hayan tenido algo de tiempo de descanso en agosto, pero también se siente muy bien estar de vuelta en un circuito de carreras. Intensa. Esa es la palabra que eligió para describir la primera mitad. No frustrante, no decepcionante. Intensa. La misma palabra que cualquier piloto que compite al límite en un equipo nuevo con un auto complicado usaría para describir lo que vivió. Y después la contraparte, que se siente muy bien estar de vuelta. El descanso fue necesario. El regreso es bienvenido. Esa tensión entre el agotamiento de la primera mitad y la energía de volver a competir es exactamente la que define el estado de un piloto que no se rindió, pero que necesitaba el parón para recargar. La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también espero algunas grandes oportunidades. Y no puedo esperar para comenzar. Grandes oportunidades. Eso no es optimismo vacío. Es Checo describiendo concretamente lo que la segunda mitad ofrece que la primera no ofrecía de la misma manera. Budkowski al frente, el monoplaza que en Miami dio un salto después de las primeras mejoras, el conocimiento acumulado en 11 GPs que en la primera carrera de la segunda mitad puede traducirse en decisiones mejores, y Zandvoort, el circuito donde Checo tiene historia, donde sumó puntos cada vez que estuvo. Y la tercera, tengo muchas ganas de ponerme al día rápidamente con Marcin y con el resto del equipo. Ponerme al día rápidamente. Eso dice que Checo entiende que el tiempo con el nuevo director es limitado, que Zandvoort es el primer fin de semana, que no hay semanas de pretemporada para conocerse, que la relación entre el piloto y el director tiene que construirse mientras el campeonato corre. Y que Checo está listo para hacer eso. La historia de Checo en Zandvoort. El dato que nadie menciona. Y ahora, el dato que hace que Zandvoort sea el escenario perfecto para que Checo arranque la segunda mitad de la manera que necesita. Desde que el GP de Países Bajos regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2021, Checo Pérez sumó puntos en cada una de sus participaciones en ese circuito. Infobae lo publicó hoy en el comunicado de prensa cada año. Cada vez que Checo estuvo en Zandvoort, sacó puntos. No es un circuito donde tuvo problemas, es uno donde su estilo de conducción, su gestión de los neumáticos en los banqueos pronunciados, su capacidad de mantener el ritmo en las curvas rápidas de alta carga aerodinámica, se adaptó de manera natural a las demandas técnicas del trazado. En 2025 no disputó la carrera porque estaba en el año sabático. Y en 2026 vuelve a un circuito donde siempre funcionó, con un auto que en la primera mitad mostró señales de crecimiento y con un nuevo director que llega con la intención de hacer las cosas de manera diferente. Y hay algo más sobre Zandvoort 2026 que lo convierte en un GP especial más allá del contexto de Checo y de Cadillac. Este es el último GP de Países Bajos en el calendario de la Fórmula 1. En 2027 Zandvoort no va a estar. La despedida de un circuito que en los últimos años generó algunas de las carreras más espectaculares del calendario
con 100,000 fanáticos de naranja en las gradas, con el efecto de los banqueos que pone al auto al límite físico en cada vuelta. Y Cadillac tiene la oportunidad de estar en la historia de esa despedida con sus primeros puntos históricos. El formato sprint y por qué favorece a Checo. Y hay un factor técnico del fin de semana de Zandvoort que este canal necesita mencionar porque favorece directamente al tipo de piloto que Checo es. El GP de Países Bajos 2026 tiene formato sprint. El primero en la historia de Zandvoort, y el formato sprint, con una sola práctica libre el viernes, antes de la clasificación del sprint, pone un peso enorme en la experiencia del piloto. En un fin de semana normal hay 3 prácticas libres, tiempo suficiente para que un equipo nuevo como Cadillac pruebe configuraciones, analice datos y llegue a la clasificación del sábado con el setup correcto. En el sprint solo hay una, 90 minutos. Y después directamente la clasificación. Checo tiene 36 años de experiencia acumulada en circuitos de todo el mundo. Conoce Zandvoort de sus temporadas con Red Bull. Sabe dónde está el límite en la curva 3. Sabe cómo gestionar los neumáticos en los banqueos. Sabe qué setup funciona en ese circuito específico. Eso no es algo que se puede aprender en 90 minutos. Es algo que se construye en años de vueltas. Y en un formato sprint donde el tiempo de práctica es mínimo, ese conocimiento previo puede valer más que cualquier otra variable técnica. Y Budkowski lo sabe. Por eso dejó en claro desde el primer momento que Checo es la garantía de experiencia que el equipo necesita para navegar exactamente este tipo de situaciones. El dato de Memo Rojas, la historia del ex jefe que habría frenado a Checo. Y ahora hay que hablar de algo que Infobae publicó al pie de la nota de hoy y que abre una historia que en México no se contó con la claridad que merece. Memo Rojas, expiloto mexicano y comentarista de Fox Sports para la Fórmula 1, reveló que el ex jefe de Checo Pérez habría intentado frenar su llegada a Cadillac. El ex jefe, el que trabajó con Checo durante 4 temporadas en Red Bull, el que en julio de 2025 fue despedido del equipo austriaco después de 20 años. Christian Horner. ¿Qué significa exactamente que Horner habría intentado frenar la llegada de Checo a Cadillac? El contexto es importante. En agosto de 2025, cuando las negociaciones entre Checo y Cadillac estaban avanzadas, circularon versiones de que Horner, que en ese momento ya no tenía cargo formal en ningún equipo de la Fórmula 1, habría tenido algún tipo de influencia negativa sobre el proceso de negociación. ¿Por qué Horner haría algo así? Las teorías son varias. Que no quería que Checo volviera a la Fórmula 1 y demostrara que los malos resultados de 2024 fueron más del auto que del piloto. Que tenía intereses propios en otros proyectos, que la relación entre los dos después de la salida de Red Bull no terminó de la mejor manera. Lo que sí está verificado es que Horner en público dijo algo diferente. En mayo de 2025 dijo a Fox Sports que Checo beneficiaría mucho a Cadillac. Es alguien con mucha experiencia y es un auténtico ganador. Es un piloto muy popular. ¿Sería bueno verle de nuevo en la parrilla? Eso dijo en público. Lo que habría hecho en privado, según Memo Rojas, sería distinto. Y Checo, en una entrevista con Memo Rojas, Alex Escalera y Munir Silvera, dijo algo que conecta con esta historia. Sobre Red Bull, después de su salida, muy en el fondo están muy arrepentidos y lo sé de muy buena fuente. Arrepentidos. Eso dijo Checo sobre Red Bull. Un equipo donde Horner fue la figura dominante durante 2 décadas. Un equipo que después de que Checo se fue, vio como su sustituto Lawson no rindió y el equipo cayó en el campeonato de constructores. La historia entre Checo y Horner tiene más capas de las que ningún comunicado oficial puede mostrar. Y el dato de Memo Rojas sobre el intento de frenar su llegada a Cadillac es una de esas capas. Los cambios en Cadillac, ¿por qué tanta agitación? Dice algo importante. Y antes del debate final hay que hablar de algo que los medios mexicanos están cubriendo como noticias separadas, pero que juntas dicen algo sobre el estado del equipo, que es más importante que cada una por separado. En el parrón de verano de 2026, Cadillac hizo 3 cambios. El primero y más grande fue la salida de Graham Lowdon y la llegada de Marcin Budkowski como director del equipo, anunciado el 12 de agosto con efecto inmediato. El segundo fue la salida de Sham Razev, el Head of Content del equipo, el responsable de la identidad digital y creativa del equipo desde sus inicios. Rajev anunció su salida días después del cambio de director, voluntariamente según su propio comunicado en redes, pero con el timing de alguien que entiende que cuando llega un nuevo director, la estructura que lo rodea también cambia.
Y el tercero fue el comunicado del propio Checo diciendo que tiene muchas ganas de ponerse al día rápidamente con Marcin, que suena a entusiasmo, pero que también dice que la relación entre el piloto y el director todavía es nueva, que hay que construirla. Y que Zandvoort es el primer laboratorio donde esa construcción empieza. 3 cambios en el parón. Eso no es un equipo que está conforme con cómo está operando. Es un equipo que identificó que algo en la primera mitad no funcionó de la manera que Torres y GM esperaban y que tomó decisiones para cambiarlo. Y esas decisiones tomadas con convicción antes del reinicio dicen que el proyecto de Cadillac tiene más determinación de la que 11 carreras sin puntos pueden sugerir a simple vista. ¿Por qué Checo es el centro de todo lo que viene? Y el elemento que conecta todos esos cambios con lo que viene en la segunda mitad es Checo. Budkowski lo dijo cuando llegó al cargo, que la presencia de Checo es una garantía de experiencia para el desarrollo del monoplaza, que el equipo quiere mantenerlo para 2027. Eso significa que el nuevo director llegó con una evaluación positiva del piloto antes de ver siquiera un GP juntos, y Torres, el CEO, fue aún más claro cuando los rumores de Williams circulaban. Estoy muy confiado en que Checo se quedará con Cadillac. No nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo. Eso dice que en la cúpula del equipo la decisión sobre Checo está tomada, no está en duda. No está siendo evaluada carrera a carrera de la manera en que los medios sugieren. El piloto está en el plan. El equipo quiere que esté en el plan. Y la segunda mitad es la oportunidad de demostrar que ese plan tiene fundamentos reales. Y Checo lo sabe, por eso dijo que no puede esperar para comenzar. No como una frase vacía, como la declaración de alguien que entiende que lo que viene puede ser diferente. Que el nuevo director trae una perspectiva diferente. Que las mejoras que el equipo desarrolló durante el parón pueden dar un paso que la primera mitad no pudo dar. Y que Zandvoort, el circuito donde siempre funcionó, es el lugar correcto para que todo eso empiece. Debate final, 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, que Checo haya dicho que no puede esperar para comenzar la segunda mitad y que tiene muchas ganas de ponerse al día rápidamente con Budkowski. Después de 11 carreras sin puntos y en medio de todos los cambios internos que Cadillac hizo en el parón, dice que el estado mental del piloto es el de alguien que procesó la primera mitad con la madurez de quien tiene 20 años de experiencia en el automovilismo de alto rendimiento y que llega a Zandvoort con la energía y la claridad que se necesitan para aprovechar las oportunidades que la segunda mitad puede dar, o dice que las declaraciones en los comunicados oficiales de los equipos tienen un componente de posicionamiento público que no necesariamente refleja el estado emocional real del piloto, y que lo que Checo dice antes de Zandvoort hay que contrastarlo con lo que el rendimiento del auto en pista muestre durante el fin de semana. Posición 1. Que Infobae haya publicado que Checo sumó puntos en cada una de sus participaciones en Zandvoort desde 2021, dice que hay una base concreta y verificable detrás de la confianza del piloto en ese circuito específico y que no es optimismo genérico, sino la expectativa de alguien que conoce ese trazado y sabe que su estilo de conducción se adapta bien a sus características técnicas. Posición 2. Que el auto de Cadillac en la primera mitad haya tenido el mismo piloto que sumó puntos en Zandvoort con Red Bull. Dice que la variable más importante no es el conocimiento del piloto sobre el circuito, sino el rendimiento del monoplaza que tiene disponible, y que si el auto no da para estar en la zona de puntos en Zandvoort, el historial del piloto en ese circuito no cambia ese límite. Segunda, que Memo Rojas haya revelado que el ex jefe de Checo habría intentado frenar su llegada a Cadillac. En el contexto de que Horner en público dijo que Checo beneficiaría mucho al equipo, mientras en privado habría actuado de manera diferente. Dice que la relación entre Horner y Checo después de la salida de Red Bull tiene más tensión de la que cualquier declaración pública refleja, y que el propio Checo, al decir que en Red Bull están muy arrepentidos de su salida, lo sabe mejor que nadie. O dice que la versión de Memo Rojas sobre el intento de Horner de frenar la llegada de Checo a Cadillac es una declaración de una sola fuente sin confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas, y que atribuirle a Horner una acción específica basándose en esa declaración requiere más evidencia de la que existe disponible en este momento. Posición 1. Que Checo haya terminado llegando a Cadillac, a pesar de todo, dice que si el intento de bloqueo existió no funcionó, y que el regreso del tapatío a la Fórmula 1
es la demostración más concreta de que las decisiones sobre el futuro de un piloto de su nivel no dependen de la opinión de alguien que ya no tiene cargo formal en ningún equipo de la categoría. Posición 2. Que la historia entre Checo y Horner tenga tantas capas no resueltas públicamente dice que hay elementos de esa relación que México todavía no conoce completamente y que el dato de Memo Rojas puede ser el primero de una serie de revelaciones que con el tiempo van a contar la historia completa de lo que pasó entre los dos en Red Bull. Y después de Red Bull, déjanos tus respuestas. El 19 de agosto de 2026, Checo Pérez dijo que no puede esperar para comenzar. Después de 11 carreras sin puntos, con Loudon afuera y Batkowski adentro, con el Head of Content del equipo que también salió en el parón, con el mercado de pilotos generando rumores de Williams y Aston Martin y Alpine, con Memo Rojas revelando que el ex jefe habría intentado frenar su llegada a Cadillac. Con todo eso encima, Checo dijo que no puede esperar. Y en Zandvoort, el circuito donde sumó puntos cada vez que estuvo desde 2021, el que este año se despide del calendario de la Fórmula 1 para siempre, con Batkowski en el muro de boxes por primera vez y con el formato sprint que en una sola práctica pone a prueba exactamente la experiencia que Checo tiene y que nadie más en el equipo puede igualar. Ese no puedo esperar se va a convertir en lo que México está esperando desde que arrancó la temporada. Los primeros puntos históricos de Cadillac en la Fórmula 1. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene en VoxBox TV.